Bueno, hermanos, iglesia, hoy vamos al tema número 5 de esta serie que hemos estado predicando sobre las parábolas de Jesús. Estamos predicando sobre las parábolas de Cristo, las parábolas de Jesús, y hoy vamos al tema número 5. Para los que anotan la palabra, la enseñanza, el tema de hoy se titula El tesoro escondido y la perla de gran precio. El tesoro escondido y la perla de gran precio. Ese es el tema, esas son las parábolas que vamos a estar viendo hoy. Si pudiéramos ponerle un subtítulo, por decirlo de esta forma, a esta predicación de hoy, sería el valor o el precio del Evangelio. El valor o el precio del Evangelio. Porque esa es la centralidad que vamos a estar viendo en estas parábolas, porque hoy vamos a ver dos parábolas. Vamos a ver dos parábolas, porque estas dos parábolas tienen el mismo significado. Estas dos parábolas. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versos 44 al 46, hermanos. Y interesantemente, estas dos parábolas solamente se encuentran en el Evangelio de Mateo. Hemos estado viendo otras parábolas donde están en algunos otros evangelios, pero en este caso, estas parábolas que vamos a ver hoy solamente se encuentran en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13, versos 44 al 46. Me dicen amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Ok, dice así la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ok, en estas dos parábolas, iglesia, en estas dos parábolas tienen una misma verdad espiritual. Estas dos parábolas que el Señor da. ¿Cuál es la verdad espiritual? Es el gran valor que tiene el Evangelio. El gran valor que tiene el Evangelio. En estas parábolas nos muestra a dos personas, uno que anda buscando perlas preciosas y otro que no anda buscando perlas preciosas, pero que se encuentra con un gran tesoro, dice la palabra. Y ese tesoro, esa perla preciosa, es el Evangelio, es Cristo mismo. Es el gran valor que tiene el Evangelio. Yo no sé a cuántos de ustedes, hermanos, yo no sé para cuántos de ustedes, cuando conocieron el Evangelio, cuando vinieron a Cristo, realmente el Evangelio cambió sus vidas. Yo no sé en cuántos de ustedes, hermanos, realmente cuando conocieron a Cristo, pudieron ver o pudieron experimentar qué representa, qué significa el Evangelio para usted, para nosotros hoy. En el caso mío, iglesia, a la edad de 18 años, a mí me pasó el de la primera parábola. Yo no andaba buscando el Evangelio. Yo no andaba buscando a Cristo. Pero hermanos, en un momento determinado, a la edad de 18 años, en una soda, acá en Florencia, yo le entrego mi vida a Cristo. Cuando yo entré a aquella soda, hermano, déjeme decirle algo, el que entró a aquella soda no fue el mismo que salió de aquella soda. En aquel lugar pasó algo increíble en mi vida, me encontré con algo que nunca en mi vida había experimentado, y fue haber conocido a Cristo en mi vida.
Interesantemente, como este hombre dice de esta parábola, dice que él se encontró aquel tesoro. Hermanos, yo no me había dado cuenta lo que había encontrado en aquella soda. Pero después de ahí yo empecé a ver el valor que tiene el Evangelio de Cristo, la obra de Cristo para un creyente. El Evangelio. Hermanos, pero interesantemente, a pesar del gran valor que tiene el Evangelio, a la mayoría de personas no les interesa el Evangelio. Si hay algo preciado en este mundo es el Evangelio. Es Cristo mismo. Es la buena nueva, el Evangelio es la buena nueva de salvación para todo el hombre. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Cristo vino, nació de una virgen y este hombre fue y murió en una cruz siendo Dios y resucitó al tercer día para dar salvación a aquel o a todo aquel que cree en Él. Eso es maravilloso. Porque en Cristo hay salvación para el hombre. Pero a pesar de esto, hermanos, a la mayoría de personas no les interesa el Evangelio. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que tal vez muchos de ustedes igualmente no les interesaba el Evangelio. ¿Alguien llegó a predicarle alguna vez a usted? Y usted decía, oh hombre, oh mujer, más majadera, más majadero. Ya me tiene cansado, ya me tiene cansada. Pero gracias a eso usted pudo descubrir lo más grande en su vida: conocer a Cristo. Amén. Vamos a ir a San Juan capítulo 12, versos del 37 al 38. San Juan capítulo 12. Evangelio de San Juan. Hablando de lo mismo, a pesar de que el Evangelio tiene un gran valor, la mayoría de personas no les interesa el Evangelio. Dice San Juan capítulo 12, versos 37 y 38. ¿Lo tenemos? Ahí habla de la incredulidad de los judíos. Y dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, o sea, milagros, está hablando de Cristo, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, oiga esta palabra: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Oiga lo que dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La mayoría de personas no les interesa el Evangelio. La mayoría de personas no quieren nada con el Evangelio. No quieren escuchar el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo, cuando es lo que tiene mayor peso, mayor valor en la vida de un ser humano y en la vida en general. ¿Por qué? Muy sencillo, porque un día todos vamos a morir. Y Cristo promete salvación. Cristo promete vida eterna, hermano. Por más millones que una persona tenga, por más dinero que tenga, por más posesiones económicas que tenga, si no tiene a Cristo, al final se va a perder. Y eso no le va a servir de nada. El Evangelio es el tesoro más grande que puede tener una persona. Porque aquel que ha conocido el Evangelio, que tiene a Cristo, sin tener nada material tal vez, ha obtenido todo. Vuelvo a decir esto: aquel que ha conocido a Cristo, sin tener nada material, tal vez en su vida, realmente él ha obtenido todo. Y hay muchos que tienen una gran cantidad de riqueza material y no tienen a Cristo, al final no tienen nada. No tienen nada. Vamos a ver puntos importantes en estas parábolas.
vamos a empezar a desarrollar un poco estas dos parábolas del gran valor del Evangelio, que debe tener el Evangelio, que tiene el Evangelio, porque así lo compara Cristo en este caso. Número uno, las dos parábolas hacen referencia al reino de los cielos, al igual que otras parábolas. Y yo quiero aclarar nuevamente esto, que también lo dimos en las parábolas de la semana pasada. Pero es importante que entendamos qué es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versos del 1 al 2. ¿Qué es el reino de los cielos? Porque en ambas parábolas, se está comparando. En ambas parábolas se está comparando el reino de los cielos con un gran tesoro y con una perla preciosa. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2, dice la palabra. Eso, si usted vino la semana pasada, pues lo tiene más claro, pero para los que no estuvieron, vamos a verlo. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2, es la predicación de Juan el Bautista. Dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cuál era el reino de los cielos? ¿A qué se refería Juan en este caso cuando decía que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cuál era la misión de Juan? La misión de Juan el Bautista era abrir el camino, preparar el camino para el Mesías, para Jesucristo. Y él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recuerde que cuando Juan estaba bautizando, ya Jesús había nacido. Ya estaba el reino de los cielos entre ellos, entre nosotros. Ahora vamos a ir igualmente a Mateo 4 del 12 al 17, para que quede bien claro esto. O más claro, Mateo 4 del 12 al 17 dice la palabra. Jesús inicia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Oigan, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Quién era esa luz? Era Cristo, verso 17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el reino de los cielos. Él era el que se había acercado a los hombres. Dios se hace hombre. La Biblia dice: el Emanuel, el Dios con nosotros, el reino de Dios entre nosotros. Vamos a ir a otra cita, Mateo 10 del 5 al 7. Quiero que quede esto bien claro, porque esa es la comparación que el Señor hace en las parábolas al reino de los cielos. Mateo 10, 5 y 7, o de 5 al 7. Mateo 10 del 5 al 7. Aquí el Señor le da la gran comisión, o Él comisiona a sus discípulos, y vea lo que Él les dice. A estos dos envió a Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente, el reino de los cielos se ha acercado. Y como dije la semana pasada, interesantemente, esa palabra, el reino de los cielos, hermanos, es la palabra que aparece más en Mateo que en el resto de los evangelios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, Mateo fue escrito para judíos, y los judíos, que eran el pueblo de Israel, esperaban ¿a quién? Al Mesías. Ellos esperaban un rey. Recuerden que se le había hecho una promesa por medio de David, que se iba a centrar uno en el trono de David.
Ellos esperaban un rey. El reino de los cielos se ha acercado. En un reino, ¿quién reina? ¿Quién gobierna? El rey. ¿Quién es el rey? El rey es Cristo. Ese es el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos es Jesucristo mismo. El reino de los cielos es el evangelio mismo, porque el evangelio habla de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la salvación de Cristo, o en Cristo, en este caso. Ahora, segundo punto. ¿Qué es un tesoro? Porque la Biblia habla de una perla preciosa y de un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Bueno, un tesoro dice que se refiere generalmente a cualquier cosa que tenemos como muy valiosa, ¿Qué sería un tesoro? Sería algo que nosotros le damos un gran valor. Eso sería un tesoro. Si se encuentra algo, hermanos, y ese algo es algo que usted le da un gran valor, eso es un tesoro. De ahí podemos hablar que atesoramos a nuestra familia, atesoramos a nuestros hijos, porque para nosotros tienen un gran valor. En este caso, eso sería un tesoro. Pero cuando la palabra habla de ese tesoro, se está refiriendo al valor más grande en ese mundo. Porque dice la palabra y es clara que aquellos que encuentran aquel tesoro van y venden todo lo que tienen por aquel tesoro que ahora han encontrado. En este caso. Y ese tesoro sería el Evangelio Jesucristo mismo. Pero vamos a ver interesantemente, hermanos, ¿qué dice la palabra en relación a esa parte de un tesoro? A mí me llamó la atención y quiero compartirla con ustedes. Vamos a ir a Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Antiguo Testamento, casi al final de la Biblia. Éxodo 19:5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Éxodo 19:5. Ahora pues, está hablando el Señor, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Vea lo que el Señor le está hablando a su pueblo. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermano, nosotros ahora nos llamamos el pueblo de Dios. Somos el pueblo elegido, somos el pueblo escogido por Dios. Y dice la palabra que si nosotros guardamos su palabra, si estamos atentos a oír la voz de Él, a la palabra de Dios, hermanos, Dios nos ve a nosotros, a su pueblo, como un ¿qué? Como un especial tesoro. Wow, estamos hablando de una parábola donde Él compara el reino de los cielos como un gran tesoro, como una perla de gran precio. Y ahora Cristo, o Dios, también compara a su pueblo, a la iglesia, y Él le dice: ustedes son mi especial tesoro. En otras palabras, para Dios, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, para Dios tenemos un gran valor. Para Dios tenemos un gran valor. ¿Sabe cuál es el valor que nosotros tenemos? Nosotros valemos la sangre de su Hijo Jesucristo. Es el precio más alto que se ha pagado por la vida nuestra, por la vida de la iglesia, por los que han creído, hemos creído en Cristo. Se ha pagado un precio muy alto, se ha pagado para la salvación nuestra, por el valor que Dios nos ha dado. Ustedes son mi especial tesoro. Hermanos, muchas personas a veces quieren que el novio, la esposa, el esposo le digan eso, ¿verdad? Usted es mi especial tesoro. Pues déjeme decirle, hermano, aunque no se lo diga su esposo, su esposa o alguien, Dios se lo dice.
tú eres, nosotros somos un especial tesoro para Dios. Wow. Eso nos da un valor a nosotros. Saber quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y hermanos, así como dije antes, en la familia valoramos a nuestros hijos, pues Dios valora a sus hijos también y les da un gran valor. Nosotros tenemos un valor para Dios. Vean lo que dice ahora también, hermanos, Primera de Pedro. Ahora viene como en la otra cara de la moneda. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 8. Dice la palabra: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Cuál es esa principal piedra del ángulo? La Biblia enseña que es Jesucristo. Él es la piedra angular, la piedra preciosa y escogida. Dice: el que en Él creyere no será avergonzado, el que creyere en Cristo. Dice: para vosotros pues, oigan esto hermanos, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Hermanos, para nosotros que hemos creído, ahora Cristo también para nosotros es como aquella perla de gran precio. Él es precioso. Él es precioso. Él es maravilloso. Por eso, hermanos, nosotros nos reunimos, la iglesia, el pueblo de Dios, a darle la gloria, la alabanza, a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, porque para nosotros, para la iglesia, Él es precioso. Él es precioso. Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Él es precioso. Nada se compara con la obra de Él. Nada se compara con lo que es Él mismo, Cristo mismo en nuestras vidas. Una vez que alguien de verdad se haya encontrado con Cristo, no puede haber nada más precioso para Él. No puede haber nada más precioso para ella que no sea Cristo. Amén, iglesia. Punto 2. De esas parábolas, ambos encontraron un tesoro en las dos parábolas. Hermanos, dichosos los que encuentran la perla y el tesoro escondido. Somos dichosos, son dichosos aquellos que encuentran aquella perla, aquel tesoro que estaba escondido. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en la palabra. La Biblia dice que no es de todos la fe. Hermanos, no todos se encuentran aquel gran tesoro. No todos se encuentran aquella gran perla en sus vidas. No todos. ¿Usted ha pensado eso en su vida? Hermanos, no todos. Se lo voy a poner de esa manera. No todos se encuentran. No sé cómo ponerlo, hermano. A veces la gente siempre tiene un anhelo de su corazón de encontrarse plata botada. ¿Verdad? Yo no sé por qué. Pero la gente siempre quiere eso. Y ojalá no un poquillo, no. Quiere encontrarse bastante plata. Eso es un tesoro. Es más, yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, les pasó. Por lo menos a mí. Cuando estaba chiquitillo yo lo hacía. Antes las casas eran de madera y habían endijas y quedaba debajo del piso que llamaba uno. ¿Cuántos alguna vez se metieron a buscar qué había ahí? Yo lo hice. A ver qué me encontraba. Pero a veces no se encuentra nada. Y muchos desean encontrarse embotado una billetera, una cartera llena de plata, hermanos, pero la pregunta es,
¿A cualquiera le pasa eso? No. No le pasa a cualquiera. Pues hermanos, déjeme decirle que igual es el Evangelio. No cualquiera se encuentra con Cristo en el camino. No cualquiera, hermano, se encuentra el tesoro más grande escondido. El Evangelio. No a todos les sucede. Es a unos pocos, hermanos, y debemos de dar la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios, porque en el camino nos encontramos con ese gran tesoro. Dichosos, díganle que está a la par suya, dichoso si se ha encontrado con Cristo en su vida. Porque no todos tienen ese privilegio, hermanos. Ve lo que dice la palabra en 2 de Corintios 4, del 1 al 6. 2 de Corintios, capítulo 4, del 1 al 6. 2 de Corintios, capítulo 4, del 1 al 6. Me dicen amén. Dice la palabra en 2 de Corintios 4, del 1 al 6, está hablando el apóstol Pablo y dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, está tapado, está escondido, nuestro evangelio, dice Pablo, si está escondido, si está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, está tapado entre los que se pierden, entre aquellos que nunca les va a resplandecer el evangelio. Ahora verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, cuando yo veo esto, yo le voy a poner a usted un ejemplo bien claro. Cuando Pablo está hablando ahí que si el evangelio está encubierto es entre los que se pierden, porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no puedan ver el valor del evangelio, lo que representa el evangelio, hermanos. Eso es como, ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez de que alguien tiene, generalmente gente de dinero, y llegan y tienen un cuadro ahí guindado? Y ese cuadro, lo que usted ve, hermano, es un montón de pringuetes, por decirlo de esta forma, de pintura. Y usted dice: mira qué cuadro más raro, que seguro que usted se lo encuentra botado. Usted ve qué cuadro más raro, más feo inclusive. Pero que cuando usted le pregunta al dueño de la pintura: oiga, ¿cuánto vale ese cuadro? El dueño le dice: ese cuadro vale millones de colones. Hermanos, el evangelio es igual. Cada vez que usted y yo estamos predicando el evangelio, que le hablemos de Cristo a una persona, nosotros entendemos el valor del cuadro. Nosotros entendemos el valor de la pintura, de la obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquellos que su mente está enceguecida por el pecado, por el mundo, usted les presenta aquel cuadro, aquella pintura, y ellos dicen: para mí eso no vale. No vale nada, no aprecian el valor del cuadro. No sé cuántos me están entendiendo. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes también entienden. Como en el caso de ese servidor, que un día me mostraron aquel cuadro. Yo no sabía
lo que había en aquel cuadro, pero yo dije, wow. Y yo recibí aquel cuadro. Yo lo recibí, hermanos, y entendí el valor de aquel cuadro, entendí el valor de la salvación, entendí el valor de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que para muchos hoy no tiene ningún valor. Y para muestra un botón, cada diciembre nace y cada Semana Santa lo crucifican. Y cada diciembre nace y cada Semana Santa lo crucifican. Y la mayoría no tiene idea del valor de aquel cuadro. No tienen idea de lo que Cristo hizo en esa cruz. No han entendido el valor, el precio que tiene aquel cuadro, aquella perla, aquel tesoro escondido que aquel hombre se encontró. Hermano, si usted realmente le ha entregado su vida a Cristo, usted se ha encontrado con lo más grande y precioso en este mundo. Lo más grande y precioso en este mundo. Y si no lo ha hecho, hermano, le estoy presentando el cuadro hoy. Hoy te estoy diciendo, en Cristo hay salvación. Él murió por ti en la cruz para que seas salvo. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Ese cuadro tiene un gran valor. El valor de la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Seguimos leyendo el pasaje, no lo hemos terminado. Verso 5 dice, de 2 de Corintios 4, que es el que estamos leyendo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Verso 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! Hermanos, solo Dios nos pudo dar luz. Solo Dios nos puede dar luz para entender aquel valor de aquel tesoro, el valor de aquella perla, el valor del Evangelio, el valor que tiene Cristo ahora. Solo Él nos puede dar luz. Y eso es lo que Él hizo contigo, hizo conmigo. Darnos luz para entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a ver, hermanos, ejemplos, un ejemplo en la palabra de lo que les dije antes, porque no todos, hermanos, se encuentran ese tesoro. Y un ejemplo bien claro es el apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 9 del 1 al 7. Hechos capítulo 9. Hechos 9 del 1 al 7. Hechos capítulo 9, verso del 1 al 7, amén. Dice la palabra: la conversión de Saulo, ese era el nombre de él, luego Dios le cambia el nombre a Pablo. Dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Oigan lo que hacía Pablo. Hermanos, Pablo quería matar cristianos. Él quería llevar cristianos a la cárcel. El apóstol Pablo, ese era este hombre. Verso 2 dice: y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, oigan esto, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, qué cuadro más maravilloso. El apóstol Pablo, ahí conocido como Saulo, él no andaba buscando a Cristo. Él no andaba buscando a Dios. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Él quería matar a los cristianos. Dice que cuando Esteban es apedreado y muerto, dice que él estaba ahí, él daba su consentimiento. Él decía: qué bueno que lo mataron a este cristiano, que lo apedrearon. Ahí estaba él. Y él empieza a seguir a la iglesia para matar cristianos, llevarlos presos. Y así como esta parábola del reino de los cielos, que es Cristo mismo, se le aparece en el camino, Pablo encuentra aquel tesoro, aquella perla de gran valor. Cuando yo veo eso, hermano, nuevamente vuelvo a verme a mí mismo. Yo no andaba buscando a Dios. Yo no andaba buscando a Cristo. Pero Él se me apareció en el camino. Al igual que el apóstol Pablo, pude encontrar aquel tesoro que estaba escondido. Yo me acuerdo, recién convertido, en meterme horas a leer la palabra, llorar, poder sentir su presencia, algo que nunca había experimentado en mi vida. Era lo más maravilloso, lo más grande que yo podía haber experimentado en mi vida, y hasta el día de hoy. Por eso el salmista dice: mejor es un día en tus atrios, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos. Hermano, cuando usted ha conocido a Dios y puede sentir su presencia, no hay nada más grande, maravilloso y hermoso que Él. No lo hay. No lo hay, iglesia. Vamos a ir a Filipenses 3 del 4 al 10, y yo quiero que veamos qué dice Pablo. Porque Pablo tenía una religión, pero cuando él tenía la religión era cuando él perseguía a los cristianos, pero luego él no se encuentra con una religión, no, hermano, él se encuentra con esa perla, él se encuentra con Cristo mismo. Filipenses capítulo 3, versos del 4 al 10. Filipenses capítulo 3, versos del 4 al 10. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice el apóstol Pablo acá, él hablándole a los filipenses, y él les dice, en el capítulo 3 del 4 en adelante hasta el verso 10: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Él empieza a hablar todo lo que él era, la religión que él tenía, todo lo que él hacía en su carne, en su fuerza. Verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y aquí viene lo más maravilloso, verso 7, pero, esos peros de la palabra pero, cuantas cosas eran para mí ganancia, todo lo que él creía, lo que él viene diciendo atrás, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Wow. Pablo entendió aquella parábola. Pablo entendió la parábola de vender todo lo que tenía por aquello que ahora había encontrado. Él dice, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Todos sus logros personales, su religión. Hay personas que creen que la religión le va a salvar, que le va a salvar sus logros personales porque es muy bueno, porque le da un diario a alguien. Hermano, déjeme decirle que nada de eso te va a salvar. Solamente Cristo salva. Solo Cristo salva. Interesantemente, en el original de la palabra en el griego, donde habla de basura, esa palabra le cambiaron la connotación porque la palabra es más fuerte que basura. ¿Qué hacemos nosotros con la basura? La desechamos, la botamos, porque es basura, ya no sirve. Pero la palabra en el original, la palabra que usa no es para hablar de basura. La palabra original lo que dice es, todo lo tengo por estiércol. ¿Sabe qué es estiércol? El desecho de los animales, la boñiga. Así compara Pablo todos sus logros, todo lo que él tenía. Él lo compara con estiércol ahora para hallar a Cristo, para conocer a Cristo. Wow. Es lo que dice las dos parábolas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro, que encontró una perla de gran precio y vende todo para poder tener aquella perla, para poder tener aquel tesoro. Pablo dice, todo lo tengo por estiércol. Para mí no vale nada eso a la par de Cristo. Wow. Qué maravilloso, iglesia. Punto 4. La perla o el tesoro escondido que es Jesucristo mismo tiene mucho más valor que cualquier otra cosa en este mundo. Vuelvo a leer esto. La perla o el tesoro escondido que es Jesucristo mismo tiene mucho más valor que cualquier otra cosa en este mundo. Vamos a ir a Mateo 6, 19 y 21. Mateo capítulo 6, versos 19 y 21. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Mateo 6, 19 al 21, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, donde está el tesoro nuestro, ahí va a estar nuestro corazón. Estos dos hombres de esta parábola venden todo. Dejan todo. Pablo dejó todo por seguir a Cristo.
por honrar a Cristo, por servir a Cristo. Wow. Yo he oído muchos testimonios de hombres que han dejado muchas cosas por servir ahora a Cristo. Empleos, trabajos bien pagados. Un testimonio de un hombre que admiro mucho y creo que es un gran hombre de Dios, que escucho las predicaciones de Miguel Núñez. Ese hombre era doctor en Estados Unidos y un gran doctor. Y a él Dios lo llama al ministerio. Y él cuenta de cómo él dejó su profesión, dejó lo que él estaba haciendo como médico, como doctor, para dedicarse a pastorear, a predicar el evangelio. Él pudo ver en el evangelio, en Cristo, algo de mayor valor que la profesión que él tenía de médico. Ahora, hermano, ¿cuánto vale prepararse a alguien para llegar a ser médico? Y él desechó eso por honrar a Cristo, por seguir a Cristo. ¿Cuántos de algo que hoy muchos se quejan y hablan? ¿Cuántos pastores han dejado su trabajo para pastorear una iglesia donde, hermanos, a veces se comen las uñas, no tienen que comer, tienen esposa y tienen hijos, y lo han dejado el trabajo por servir a Cristo? Porque por unos pocos pagan todos, porque algunos se han enriquecido con el evangelio. Se han enriquecido de una forma no lícita con el evangelio, pero hay gente de verdad de Dios que ama la obra, que ama el evangelio, que se encontraron con Cristo. Hermanos, cuando yo empecé a pastorear, fue parecido. Yo tuve que tomar una decisión: el llamado de Dios o seguir trabajando. Y en ese tiempo los diezmos, hermanos, créanme, no podían sostener a alguien. Cuando yo empecé a pastorear acá, el pastor que vivía en Ciudad Quesada, él tenía que venirse con el carro apagado, en neutro, porque no tenía combustible, dinero para ver si podía subir nuevamente. Y Dios me llama al ministerio, Dios me habla. Y yo viendo las necesidades que él pasaba. Eso no es fácil. Pero, hermano, cuando usted se encuentra algo de mayor valor, usted deja todo por seguir lo que realmente atesora en su vida, y es Cristo el Señor. Es Cristo. No hay nada de mayor valor, hermanos, en esta vida. No hay nada. Donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Vamos a ver muy rápidamente ejemplos en la palabra de hombres que entendieron quién era Cristo, ese gran tesoro, para renunciar, abandonar las cosas por seguir a Cristo, hermano. Porque hoy hay muchos dicen amar a Dios, hermano, y voy a decir eso con todo amor y respeto, pero muchos hermanos dicen amar a Cristo y solamente porque juega mi equipo preferido no voy a la iglesia. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuántos abandonan el cristianismo por un paseo? Yo no estoy diciendo que usted no pueda ver un partido de fútbol o que no pueda ir de paseo. Yo no estoy diciendo eso. Pero hay gente que ese es más su valor, su tesoro, que realmente Cristo mismo, el evangelio mismo.
donde tenemos tiempo para todo y cuando me sobre voy a buscar a Cristo. Vea lo que dice la Biblia en Lucas 19 del 1 al 10. Lucas 19 del 1 al 10. Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10. ¿Lo tenemos, iglesia? Aquí viene la historia de Jesús y Zaqueo. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era el jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban impuestos para Roma. Y ellos cobraban más impuestos de lo normal para dejarse en algo ellos. Suena muy parecido a hoy, ¿verdad? Como que no ha cambiado mucho la cosa en 2000 años. Ellos eran los recaudadores de impuestos y este hombre era el jefe de los publicanos. Y rico. No preguntemos de dónde sacó su riqueza, ¿verdad? Era el jefe de los publicanos. Para que tengan una idea. Verso 3. Dice, y rico, y dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Corriendo adelante subió a un árbol sicomorro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este publicano rico. Verso 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Wow. Era jefe de los publicanos, era rico. Cuando vieron que Jesús llegó a donde este hombre, los demás decían: ¿cómo el Señor se va a meter donde un pecador? Los publicanos eran odiados en Israel. Pero él quería ver a Jesús. Y vea lo que pasa con este hombre. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Le dijo al Señor, o sea, vean: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Este hombre realmente encontró una perla de gran precio. A Jesús. Era rico. Era publicano, había hecho cosas que no estaban bien. ¿Y qué dice él cuando se encuentra con Cristo? Yo voy a devolver. Si he fallado a alguien, le voy a devolver cuadriplicado y voy a dar mi dinero a los pobres. He encontrado algo de mayor valor. Hermano, eso hace la obra de Cristo en un creyente. Cuando entiende con quién se ha encontrado en el camino. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo está en Hebreos 11, del 24 al 26. Hebreos 11. Hebreos 11 del 24
4 al 26. ¿Lo tenemos? Hebreos 11 del 24 al 26 dice la palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En quién? El galardón era Cristo. Rehusó, hermanos, toda la riqueza de Egipto. Sí, hermanos, ¿usted entiende lo que significa llegar a ser príncipe de Egipto en aquel tiempo? Que era la civilización más fuerte que había. Era un gobierno fuerte. Los egipcios tenían mucha riqueza, mucho poder, y Moisés rechaza todo eso por Cristo. Wow. Hermanos, si hoy muchos no son capaces ni de rechazar una cerveza. Llega alguien ahí en el trabajo y le dice un poquito: oiga, no, tómese la cervecita. No sea pandereta, no sea religioso, eso no va a hacer nada. Y oiga, y cuando se da cuenta no se tomó una, se tomó 5 y sale 4 patas. ¿Aló? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es el valor que tiene Cristo en tu vida? Moisés renunció a todo por causa de Cristo. Valía más Cristo. Otro ejemplo, Hechos 20, del 22 al 24. Ya vamos terminando. Hechos 20, del 22 al 24. Acuérdense cuando Pablo escribió en Filipenses: todo lo tengo por estiércol, por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en Él. Pero Pablo lo que hablaba no era paja, hermanos, era de verdad. Vea lo que dice la palabra en relación a Pablo. Hechos 20, del 22 al 24. Dice la Biblia: pero en ninguna cosa, pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo. Ya me adelanté. 22, perdón. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le esperaba a Pablo? Prisiones y tribulaciones. Dice: yo tengo que ir a Jerusalén, pero allá me esperan tribulaciones. Allá me esperan cosas difíciles, cosas duras me esperan. Dice Pablo. Verso 24, ahora sí. Pero, otra vez esos peros de la palabra. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Wow. Hermano, el Cristo que se le había aparecido a Pablo en el camino era de verdad. Era de verdad que se le había aparecido y había cambiado su vida. No como muchos hoy que están en una religión y creen que porque están en una iglesia están bien y Cristo no se les ha aparecido en el camino todavía.
Porque aquellos que realmente Cristo se les apareció en el camino, hermanos, su vida nunca más va a ser igual. Nunca. Y va a entender el valor del Evangelio, el valor de Cristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pablo dice, yo no estimo preciosa mi vida, ni aún mi vida, con tal de acabar la carrera que el Señor me ha encomendado. Wow. ¿Y cuántos hoy tienen un problema en la iglesia y ya no quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos tienen un problema familiar y ya no quieren seguir a Cristo? Tienen un problema en el trabajo y ya no quieren seguir a Cristo. ¿Aló? ¿Cuánto valor tiene Cristo? Y con eso termino, hermano. Yo quiero que oiga esto. Todos aquellos que realmente se han encontrado con Cristo en sus vidas, saben que no hay nada en este mundo que tenga más valor. Por eso, muchos estuvieron dispuestos a morir crucificados, decapitados, aserrados, ser echados a la cárcel, ser echados a los leones, renunciar a herencias y hasta su propia vida por causa del Evangelio de Cristo. Aleluya. ¿Cuánto valor tiene para ti el Evangelio de Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por Él, por Cristo? Ellos dejaron todo. Perdieron todo, hasta la vida por Cristo. Estuvieron dispuestos a morir. Cuenta la historia de los que tiraban a los coliseos romanos, a los cristianos. Cuentan que antes de tirarlos a la arena, donde habían leones, les preguntaban, ¿renuncian a Cristo y declaran que el César es el Dios? Y ellos decían, no, Jesús es el Señor. Y los tiraban a las arenas. Cuentan que encontraban cadáveres, las cabezas, con una sonrisa. Morían por causa de Cristo. Encontraron una perla de gran precio. Encontraron un tesoro que valía más que cualquier cosa. Dejaron todo por seguir a Cristo. Y hoy hay muchos que no quieren renunciar a cosas por seguir a Cristo. Aun cuando Cristo dio la vida por usted y por mí, derramó su sangre. Y a veces vale más un partido de fútbol, vale más un paseo, vale más lavar el carro, vale más cualquier cosa que Cristo mismo. No puede ser. Y lamentablemente esa es la iglesia de hoy. Yo quiero la iglesia de antes. Yo quiero la iglesia que da su vida por Cristo, que han entendido el precio, el valor que tiene aquella perla, aquel tesoro. Termino con esto. Salmo 73, 25. No lo busque, yo se lo leo. Dice así: dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos están dispuestos a decir lo mismo?
Fuera de ti nada deseo en la tierra, Señor. Ojalá usted se encuentre con Cristo. Y si se ha encontrado con Él, valore el Evangelio. Valore a Cristo. Valore esa perla. Valore ese tesoro escondido, porque no cualquiera se lo encuentra. Oramos. Cierra tus ojos ahí, iglesia. Permítele a Dios ministrar tu vida ahí. ¿Cuánto valor tiene el Evangelio y Cristo para tu vida? Si debes de pedir perdón, hermano, hazlo. Si debes de pedir perdón y arrepentirte por tu pecado, hazlo. Porque hoy es presentado el Evangelio, hoy te presentamos la perla de gran precio. Hoy te presentamos ese gran tesoro. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. Y aquellos que escuchan esta enseñanza en internet también igual, vuélvanse a Cristo. Tal vez han andado apartados, se han alejado, pero hay algo en su espíritu que les ha dicho: tienen que volver. Es tiempo de volver. Es tiempo de ver el valor del Evangelio, el valor que tiene aquella perla que es Cristo, para volvernos a Él. Padre, gracias en esta mañana, Dios. Gracias por la palabra, gracias por el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque te nos presentaste en el camino para que nuestra vida fuera cambiada. Señor, y oramos para que te presentes en el camino de aquellos que todavía no te han conocido y puedan entender el valor que tiene Cristo. Porque para nosotros los que hemos creído, dijo Pedro, Él es precioso. Él es precioso, Él es maravilloso. Él es tan precioso y maravilloso que muchos murieron a filo de espada. Murieron en una arena en el Coliseo. Murieron quemados, aserrados por causa de Cristo. Señor, te amamos y te decimos, como dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada, Señor, nada deseo en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso?